Y me dio miedo, a pesar de que no tenía absolutamente nada que temer. ¿Alguna vez ustedes han estado frente a algo o alguien que tiene ese tipo de poder? O tal vez de un poder distinto. A veces hemos experimentado algún evento en nuestra vida que nos deja sintiendo como que somos tan pequeños, tan insignificantes. Por ejemplo, cuando nos asaltan. ¿Alguien lo ha asaltado alguna vez? Oye, se siente uno como la cucaracha más pequeña del mundo, ¿no es cierto? Y dice uno, pero no puedo hacer nada y me dan tantas ganas de hacer algo, pero no puedo porque esa persona tiene el poder en ese momento de dañarme a mí o dañar a mi familia o de hacer algo más, ¿no es cierto? O por ejemplo, los que venimos de países donde la corrupción es muy obvia y la autoridad nos agarra a veces y nos zarandea y nos maltrata y no podemos hacer absolutamente nada. Y reaccionamos de una manera a veces con temor ante cierto tipo de poder. Pero por ejemplo, a principios del año, en febrero, estuvimos en las cataratas del Niágara, mi esposa y yo. Nos invitaron a dar una conferencia para matrimonios y nos pagaron todo y nos pusieron en un hotel ahí enfrente de las cataratas del Niágara. Y cuando salimos y estuvimos frente a las cataratas, uno se queda con la boca abierta de lo impresionante que son. El poder de la naturaleza, y dice uno, wow. Entonces, todo poder al que nosotros nos enfrentamos, todo poder, sea el poder del gobierno, el poder de la naturaleza, el poder de Dios, el poder de la maldad, todo poder nos lleva a reaccionar de una manera en nuestras vidas, ¿no es cierto? Todos reaccionamos de una forma en nuestras vidas cuando nos encontramos ante la inmensidad de alguien o de algo que tiene poder sobre nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta de los cristianos frente al poder? Hoy vamos a mirar cómo Daniel, el profeta Daniel, actúa frente al poder más grande de su tiempo, que es el poder del imperio de Babilonia. Y vamos a descubrir en esta historia, o dos historias más bien, cómo esto nos ayuda a nosotros a responder ante cualquier tipo de poder, especialmente cuando es un poder negativo, digamos, o el poder del mundo. Así es que abran sus Biblias en Daniel capítulo 4 y capítulo 5. No vamos a leer los dos capítulos, les estamos animando que lean el libro de Daniel en su casa. Tiene 12 capítulos, lo pueden leer en una semana completito y darse cuenta de qué se trata la historia. Pero básicamente el capítulo 4 y el capítulo 5 nos cuentan la historia de los dos reyes que estuvieron en ese periodo. Todavía es el rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Mike dijo que tenía un poquito de problemas para decirlo en español. Hubieras visto cuando lo tuve que decir en inglés a los muchachos esa mañana la primera vez. No pude decir la palabra en inglés. El rey Nabucodonosor está llegando casi a lo más alto de su reinado, de su poder, y tiene un sueño, y en este sueño él ve que hay un árbol muy grande y que ese árbol es cortado y entonces él se preocupa por este sueño. Si ustedes quieren ver más detalles del sueño de Nabucodonosor, están en el capítulo 4. Y dice que este sueño lo perturbó en su mente y no sabía qué hacer con él, y llamó a Daniel, porque recuerden que Daniel había interpretado el sueño de Nabucodonosor antes. Y entonces él llama a Daniel para que le interprete el sueño, y Daniel le dice que si él no se arrepiente de su manera de vivir, que entonces Dios mismo va a cortar su reino y Nabucodonosor va a terminar convirtiéndose incluso en algo parecido a una bestia. Va a perder su razón, va a tener una especie de quebrantamiento mental y va a terminar viviendo casi como un animal. Eso es lo que pasa en el capítulo 4. En el capítulo 5, Nabucodonosor ya no está ahí. Nabucodonosor murió un tiempo atrás. La Biblia no nos dice que pasaron muchos años, que Daniel ahora es un hombre viejo ya, pero han pasado muchos años. El hijo de Nabucodonosor
reinó después de él, pero el hijo de Nabucodonosor no le gustaba mucho ser rey y le gustaban más las religiones babilónicas. Entonces él se dedicó más a lo de la hechicería babilónica, y su hijo Belsasar se convirtió en el rey mientras su papá estaba practicando sus cosas. Y en el capítulo 5 vemos que el rey Belsasar, que es el nieto de Nabucodonosor, está celebrando una fiesta muy grande. Y dice que cuando él está celebrando esta fiesta y trajo a sus príncipes y trajo a todos sus achichincles y celebraron grandemente. La Biblia no dice eso tampoco, pero ¿saben qué estaba pasando en ese momento mientras ellos estaban haciendo una fiesta? Los persas habían rodeado la ciudad de Babilonia y la habían sitiado, tenían mucho tiempo sitiándola, pero el rey de Babilonia, Belsasar, decía: aquí no va a pasar nada, aquí yo soy poderoso, las murallas de Babilonia nunca van a caer, el río Éufrates nos protege, estos persas nunca van a poder atacarnos. Nunca se imaginó que los persas estaban cavando un túnel por abajo de la muralla para poder entrar a Babilonia, y eventualmente la saquearon. Y mientras él está celebrando, dice que mandó traer los utensilios que su abuelo Nabucodonosor había traído del templo del Señor en Jerusalén. Y los utilizó para sus fiestas. Y luego ocurre algo muy interesante. Ustedes lean luego más adelante la historia, pero algo bien chistoso, no chistoso, algo aterrorizante, terrorífico ocurre. Dice que mientras Belsasar y sus príncipes estaban dándole vuelo a la hilacha con la fiesta, aparecieron unos dedos en una pared. ¿Alguna vez le han asustado con algo? Aquí es una historia real. Dice: aparecieron unos dedos en la pared, en la pader, y escribieron Mene Mene Tekel Upharsin. Y él entendió las palabras que estaban ahí, entendió lo que las palabras decían, pero no sabía por qué estas palabras fueron escritas. Y se turbó también, como su abuelo se había turbado, y tuvo miedo y mandó llamar a todos sus hechiceros para que le interpretaran lo que decían, lo que significaban las palabras. Y la reina, que era su abuela, le dijo: hay un hombre de los exiliados de Israel que a tu abuelo le interpretaba los sueños, se llama Daniel. ¿Por qué no lo mandas traer para que te interprete? Y Daniel viene, interpreta el sueño, la visión de Belsasar, y le dice que las palabras significan: tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y la historia termina diciendo que esa noche los persas entraron a Babilonia y mataron a Belsasar y se apoderaron del reino de Babilonia. Increíble, ¿no es cierto? Dos reyes muy poderosos, dos reyes muy grandes, dos reyes que representan los poderes de su tiempo, o sea, el poder de hacer lo que les da la gana, el poder de oprimir a otros, el poder de esclavizar al pueblo de Dios. Podemos decir que estos dos reyes son una figura del poder que opera también en este mundo, un poder que a veces parece estar por encima del poder de Dios. Nos despertamos diariamente a las noticias de cosas más malas que ocurren en el mundo, ¿no es cierto? Nos despertamos a que hay tantos conflictos en la vida de la gente, hay tantas luchas en la vida de las personas. Nos volteamos para un lado y nos damos cuenta que hay una revolución sexual increíble en el mundo. Nos volteamos para otro lado y nos damos cuenta que hay una revolución política en el mundo. Miramos para la iglesia y nos damos cuenta que la iglesia no es mucho más distinta de lo que está pasando en el mundo, porque también está en un gran problema. Y a veces pensamos que el poder del mundo está por encima del poder de Dios. Y vemos aquí una vez más también en este pasaje el orgullo y la caída del poder del mundo. ¿Por qué? Porque por un lado, estos reyes son tan arrogantes que no se han dado cuenta que Dios ya los ha enjuiciado y ha enjuiciado su maldad y su crueldad. Y por otro lado, al no saber o no creer o ignorar el juicio contra Dios, se comportan de una manera insolente, al punto, como Belsasar, de desecrar los vasos de la casa de Dios, y se comportan creyendo que su poder durará para siempre. Como dije anteriormente, como estaba diciendo en este momento, ese poder que opera contrario al reino de Dios, la Biblia lo llama el poder de este mundo.
O lo llama el presente siglo malo. ¿Saben? Cuando la Biblia habla muchas veces del mundo, el mundo, el mundo, no se está refiriendo a la creación, porque hay veces que la gente lee que dice que no somos del mundo y piensa que no somos de aquí de la creación. En la Biblia usualmente este término, el mundo, tiene que ver con un poder que opera contrario al poder del reino de Dios. O sea, Dios ha establecido su reino y el reino de Dios tiene una manera de ser en el mundo que eventualmente va a llenar toda la tierra. Pero hay un poder que compite con el reino de Dios en la creación y también en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, el poder que es contrario al reino de Dios, la Biblia lo llama el presente siglo malo o lo llama el mundo. Y Belsasar y Nabucodonosor son figuras de este poder a quien nadie puede hacerle frente, a quien nadie quiere hacerle frente. Su príncipe del poder de este mundo, la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, el diablo, cree que en su ignorancia, cree que él terminará derrotando a Dios y a sus planes y sigue luchando contra el pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver hasta el final en el libro del Apocalipsis, la próxima mes cuando comencemos el libro del Apocalipsis. Vamos a ver que hasta el último momento el príncipe de este mundo cree que tiene una oportunidad de derrotar los planes de Dios. Por eso nunca va a parar de tratar de hacer eso. Veíamos el viernes pasado, estábamos aquí en la oración y veíamos en el Evangelio que la torpeza, pero el atrevimiento del diablo también. En Mateo capítulo 4, cuando dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y ahí va el enemigo a tentar al Hijo de Dios. ¿Qué atrevimiento, no es cierto? Pero a la vez que torpeza, Jesús le termina diciendo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y muchos piensan que Jesús no se está refiriendo exclusivamente al Padre, se está refiriendo al mismo, como diciendo a Satanás, ¿por qué me estás tentando a mí si yo soy el mismo Dios que está frente a ti? Pero lo que vimos en ese pasaje que estábamos aquí el viernes es que en las tentaciones del diablo a Jesús, sí lo tienta con el pan y lo tienta pero realmente la tentación es, si de verdad eres el Hijo de Dios, si de verdad eres el Hijo de Dios, lo que realmente le está diciendo es, mira, tú no tienes que ir por este camino porque hay otro camino alterno por el que tú puedes ir. Claro, en este camino tienes que darle lealtad a Dios y tienes que seguir de una manera, pero por acá, este atajo que yo te muestro, por acá no, por acá puedes hacerlo. Ese es el poder que opera en este mundo, un poder seductivo que quiere desviarnos del camino de la cruz. El martes pasado estaba yo aquí en el edificio, vino un hombre que vino a reparar algunos de los tiles ahí del ceiling que estaban caídos. Y era un hombre de Ucrania, resultó ser un ucraniano que también resultó ser un hermano en la fe. Y mientras él platicaba, porque platicaba bastante, trabajaba 10 minutos y platicaba media hora, y mientras él platicaba conmigo me dijo que cuando ellos eran niños en Ucrania crecieron en una familia cristiana, pero no tenían Biblias, solo tenían una Biblia y esa Biblia era en el idioma antiguo, de donde se desprenden todos los idiomas eslavos. Y me dio el ejemplo, me dijo, es como si tú de niño hubieras tenido que leer tu Biblia en latín y luego aprender a leer tu propio idioma. Y me dijo que en un momento cuando él era niño, su papá fue llevado preso a Siberia por ser cristiano. Dice, yo me acuerdo cuando se llevaron a mi papá y lo encerraron en la cárcel, junto con presos políticos, pero también a los líderes cristianos. Y me dijo ese hombre, ese hermano, me dijo que después de que pasaron muchos eventos, dieron una amnistía para que la gente pudiera regresar a sus hogares, los que quisieran, con una condición. Los políticos tenían que abandonar su política, lo cual la gran mayoría hizo, pero los cristianos tenían que abandonar a su Señor. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, yo nunca más volví a ver a mi papá. Lo cual quiere decir que mi papá nunca negó su fe en Cristo. Y sí, el poder de este mundo nos lleva muchas veces a una lucha
que tiene que ver con nuestra propia existencia, con nuestra integridad, con nuestra vida. Pero a veces la lucha no es de esta naturaleza, ¿verdad que no? A veces es más bien por nuestra lealtad y nuestra manera de vivir. Aquí en los Estados Unidos disfrutamos de la libertad religiosa. Dicen algunos que como en ningún lugar en el mundo, dicen, se ha experimentado la libertad religiosa como se ha experimentado aquí en los Estados Unidos. Junto con esa libertad religiosa que experimentamos aquí en los Estados Unidos, hay una increíble prosperidad económica. ¿Cuáles son nuestras mayores luchas como creyentes en este país? No es que nos lleven a una cárcel por ser cristianos, ¿verdad que no? No es que nos persigan por leer la Biblia en el parque. No es porque nos lleven presos si le hablamos a la gente de Cristo. No, hagan el experimento. Vayan al Starbucks a leer su Biblia, nadie los va a molestar. Platiquen con alguien en el parque y hablen de Jesús, nadie les va a decir nada. Es más, muchas veces hemos ido al parque de aquí en otros años y hemos hecho servicios enteros ahí en la calle, cantándole al Señor y dando testimonios, y nadie nos molesta, ni la policía, ni los soldados, ni la gente, nada. Pero ¿cuáles son nuestras luchas en este país? No es la persecución física, ni la amenaza de ser llevados a la cárcel por nuestra fe. Pero una de las mayores luchas que tenemos, que el poder del enemigo ejerce sobre la iglesia, es el entumecimiento de nuestro fervor espiritual. El adormecimiento de nuestro fervor y nuestro amor al Señor. El escaso compromiso que los cristianos tienen en sus iglesias. No esos cristianos, sino otros de otras iglesias. Estos están muy bien. Pero otros cristianos de otras iglesias, miren, no son comprometidos con su iglesia. No se comprometen con el Señor, no se comprometen con su iglesia local, andan brincando de un lado para otro. Y otra vez, no digo que si alguien estuvo en otra iglesia y luego vino para acá. Nosotros tenemos hermanos aquí que vinieron de otras congregaciones y son una bendición para nosotros. Pero luego hay otros que tienen como costumbre ir un domingo a una y un domingo a otra y un domingo a otra. Donde esté más chida la cosa, dicen ahí vamos, ¿no? Una falta de compromiso espiritual con la iglesia. Y la seducción de un sistema en los Estados Unidos que nos promete felicidad sin Cristo, perdón sin la cruz y propósitos fuera del reino de Dios. Algunos los persiguen y los quieren matar por su fe. A nosotros nos ponen un colchoncito y un buen sillón para sentarnos a ver Netflix todo el tiempo, ¿verdad? La lucha igual es real, igual es verdadera. El método es distinto. El enemigo es el mismo. El poder también es el mismo. Entonces, hermanos, hermanas, ¿cómo resistimos en la lucha? Así como Daniel frente a Nabucodonosor y entre Belsasar, ¿cómo resistimos estos poderes tan grandes? ¿Cómo hacemos para no dejarnos atemorizar por el poder del mundo? Porque créanlo o no, muchos cristianos viven atemorizados porque piensan que ya el mundo se fue de cabeza. ¿Cómo hacemos para no vivir atemorizados o para no dejarnos seducir por la aparente belleza del mundo? Otra vez, cuando digo el mundo me refiero al sistema que opera de una manera contraria al reino de Dios. Permítanme ofrecer un par de comentarios que tienen que ver con los dos reyes, porque ahí aprendemos unas muy buenas lecciones. Regresamos al capítulo 4 y al capítulo 5, y la primera cosa que aprendemos de estos dos reyes poderosos, fuertes, Nabucodonosor terminó siendo casi como un animal, porque no se arrepintió en su corazón, y Dios le dijo explícitamente: si no cambias tus caminos, te voy a cortar como ese árbol en tu sueño. ¿Qué aprendemos entonces? Aprendemos una lección que la Biblia nos dice una y otra vez. ¿Están listos para recibirla? La Biblia dice así: los que se humillan los orgullosos serán derribados, y los que se humillan serán exaltados. Esa es una verdad inquebrantable de nuestro Dios. Los que se levantan en orgullo, sean poderes del mundo, sean políticos orgullosos, sean cristianos orgullosos, quien sea que se levante
orgullosamente y se crea muy, va a ser reducido por Dios. O sea, tú y yo también estamos en esa categoría. Cualquiera que diga, yo no necesito nada de Dios, yo puedo hacer mi vida como yo quiera, yo esto y lo otro, va a ser reducido. Y no, es difícil aceptarlo para algunos, pero tienen que pasar por ese proceso. Uno de los ateos más famosos aquí de nuestro tiempo, ni siquiera es buen ateo, no crean que tiene buenos argumentos ni nada. Richard Dawkins se llama, y él escribió un libro que se llama la ilusión de Dios, y él está todo en contra de Dios. Y hace poquito acaba de decir el hombre, yo prefiero vivir en una sociedad cristiana que en una sociedad no cristiana. Pero no que no crees en Dios, no, es que la vida de los cristianos es mejor que la vida de los no cristianos. Ah, chiquitito, ¿verdad que sí es importante? Todos los que se exaltan serán humillados, y todos los que se postran en humildad serán levantados. Nabucodonosor, uno de los reyes más grandes de toda la historia, Belsasar, uno de los reyes más poderosos de toda la historia, reducidos a la nada. A veces las fuerzas del mal parecen tener el control de todo el mundo, ¿no es verdad? A veces pareciera que no perdimos solamente una batalla, pero la guerra completa. Nos sentimos abrumados, rebasados, sentimos que todo está en nuestra contra y que el mundo va de mal en peor, sentimos que estamos cansados y a veces hasta derrotados. Como dice el salmista cuando hablando acerca de la maldad, dice que el malo se jacta de su maldad y el necio dice, Dios no verá lo que estoy haciendo. Y a veces pareciera que el mal entero, el poder de este mundo es más alto que Dios mismo. Y tenemos que recordar esta verdad, que la vamos a mirar en el Evangelio y en la cruz todo el tiempo. Ustedes saben que en el Evangelio dice la Escritura que el Señor llevó en el cuerpo de Cristo todo el pecado del mundo y ahí lo mató. O sea, lo que Dios hace muchas veces es que lo que se está elevando, Dios lo deja que se eleve. Y se eleva tanto que en algún momento Dios lo deja caer desde donde está elevado y termina en su propia ruina. Y en su propia, sean poderes, sean gobiernos, sean personas, seamos nosotros mismos. Mientras haya orgullo y más orgullo en nuestro corazón, más fuerte va a ser nuestra caída. De hecho, el proverbio dice, antes de la caída viene el orgullo, y antes de la destrucción, la altivez de corazón. Interesante palabra esa de altivez, ¿no es cierto? Tiene que ver con elevarse más y más. La segunda lección que aprendemos de estos reyes es la siguiente. Es que no importa cuánto tiempo el poder del mundo parezca estar en control, ya ha sido juzgado por Dios. Nabucodonosor y Belsasar seguramente creen que sus reinos nunca van a terminar, van a durar para siempre, sus imperios van a terminar, van a perdurar para la eternidad, pero el Señor ya dijo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido probado y fuiste encontrado falso. Dios ya ha pasado el veredicto y ha puesto número a los días de la maldad en el mundo. No hay otro soberano, no hay otro eterno, no hay otro perfecto, no hay otro todopoderoso, únicamente Dios. Y el poder de este mundo que nos agobia a veces, que pareciera estar aquí para siempre, ya ha sido juzgado por Dios. La primera vez que visité El Salvador fue allá por 1998 más o menos. Me subí a un taxi en la ciudad de San Salvador. Y platiqué con el taxista y hacía tiempo que la guerra había terminado. ¿En qué año terminó la guerra? En el 80 y los que son de por allá, ¿se acuerdan? Un tiempo atrás había terminado y platicaba con él y nuestra conversación inmediatamente se fue al asunto de la guerra. Me dijo el hombre, ¿sabe? Cuando vivíamos aquí, dice, los que no pudimos irnos, los que tuvimos que quedarnos aquí, y tuvimos que vivir como ese tiempo, durante ese tiempo, me dijo él, nuestros días eran eternos. Nos levantábamos por la mañana, el día nos parecía que nunca iba a terminar. Las malas noticias venían todos los días. Muy parecido a lo que mi hermano Manuel me dijo cuando vivió en Guatemala durante el tiempo de la guerrilla. Dice, los días eran tremendos, terribles. Nos levantábamos con temor y nos dormíamos con temor.
Nuestros días eran interminables, dijo. Y así es cuando vemos a la cara a la maldad de este mundo y parece que los días fueran interminables. Sin embargo, debemos volver a recordar que el poder de este mundo es temporal. Que un día se terminará toda su influencia sobre la humanidad, y esto debe llenarnos de esperanza y también de valor. Pero más que esperanza y valor, nos debe dar más esperanza y valor nos debe dar a nosotros el saber que no tenemos que esperar a que llegue ese tiempo, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Miren. Dice uno, sí, un día se va a acabar todo y un día... Pero ya ahora tú puedes vivir en la esperanza de que tu vida puede estar está en las manos de Dios ya en este momento. No tienes que esperar hasta el final. Me dijo el taxista, y le dije, oye, ¿cómo le hicieron en ese tiempo? Me dijo, tuvimos que salir a la calle todos los días a trabajar, a vivir. Tuvimos que enfrentar todos los días, creyendo que algún día se iba a terminar, pero sin saber cuándo. ¿No les parece eso la vida del creyente también? Un día el Señor volverá, un día terminará con todas las cosas, pero mientras tanto salimos en el poder del Señor a enfrentar un mundo, porque Dios ya ha juzgado el poder temporal de este mundo. Estas son las buenas noticias que el Evangelio proclama, que los poderes del mundo, Satanás y los demonios y el poder del mundo entero han sido reducidos a la nada por Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1 dice, y Él dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya fueron exhibidos, ya fueron avergonzados, ya fueron derrotados por el Señor Jesucristo. El Hijo Eterno de Dios ha vencido el pecado, la muerte y el infierno, y nos ha abierto la puerta para la vida eterna. Y ahora nos invita a todos a no ser esclavos del poder de este mundo, a no ser seducidos por el poder de este mundo, a no ser engañados por el poder de este mundo, pero a ser libres por el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Ayer el amén perfecto para ustedes, hermanos. Se lo perdieron. Me queda tiempo para una última lección que quiero darles, y ahora no es de los reyes, sino es de Daniel. Ven el capítulo 4, versículo 27, cuando Daniel le responde al rey Nabucodonosor, después de que le interpreta el sueño. Miren, recuerden que Daniel es un súbdito del rey. Si el rey no le cae bien la respuesta de Daniel, lo manda a la muerte inmediata, ¿no es cierto? Versículo 27. Imagínense ustedes a Daniel enfrente del rey más poderoso de su tiempo, que representa no solo el poder personal, sino el poder del imperio más grande de su historia en ese momento, ¿verdad? Versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Yo no sé cómo Daniel se sintió cuando le tuvo que decir estas palabras al rey, pero se me hace a mí que las dijo con mucha valentía, pero con mucho amor también. Se dan cuenta que parece tenerle como mucha compasión al rey, como mucho amor. Dice, escucha mi consejo, rey, por favor, le dice, arrepiéntete de tus pecados. Y luego vean la respuesta de Daniel, pero ahora a Belsasar en el capítulo 5, versículo 17. Daniel le respondió, porque el rey Belsasar le había ofrecido a que le interpretara el sueño, todas las cosas que uno puede soñar, ¿verdad? El carro último modelo, un nuevo iPhone, una nueva computadora y un vestido Gucci y todo eso. Le había ofrecido todo lo que pudiera imaginarse. Y cuando Daniel habla con él y ve que su corazón no está correcto y que no está dispuesto a escuchar la voz del Señor, le dice, Daniel le respondió, versículo 17, capítulo 5, le dijo, tus dones sean para ti y tu recompensa para otros. O sea que con el que tiene un corazón abierto y sincero, Daniel le dice, mira, arrepiéntete de tus pecados, deja que Dios te salve, acércate. Y el que no quiere responder, Daniel le dice, hasta ahí nada más, ni los mejores regalos que me ofrezcas sirven para cambiar lo que Dios ya ha dicho acerca de ti, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué lección aprendemos de Daniel y de cómo nosotros nos acercamos ante estas posiciones de poder y ante el poder de este mundo? Bueno, una lección que aprendemos es que no debemos tener miedo por nuestras convicciones. El otro día una jovencita que muy próximamente se va a casar me platicó cómo conoció a su novio. Y me dijo, llevábamos un año trabajando uno al lado del otro, dijo, y ahí nos enamoramos. Y le dije yo, oye, qué linda historia. Y dijo, y cuando salimos la primera vez, nos dimos cuenta que éramos cristianos los dos. Le dije, y se pasaron un año trabajando uno al otro y nunca supieron que el otro era cristiano, uno y el otro. Bueno, no le dije eso, pero lo pensé. Entonces, cuando estamos frente al poder del mundo, es necesario mantener convicciones firmes. ¿Ya saben tus compañeros de trabajo que eres una hija o un hijo de Dios? Digo, no porque llegaste anunciándolo a todo el mundo, ¿saben qué? Yo soy que no, sino porque empezaron a ver algo en ti y te dijeron, oye, ¿tú por qué eres diferente? ¿Por qué no te gusta trabajar los domingos? ¿Por qué haces esto o lo otro? Y uno abrió la puerta, ¿verdad? Y uno dijo, porque yo soy cristiano. Oye, ¿por qué no te vas tú con nosotros los fines de semana ni sé cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? A ver, díganme. Eso donde va uno, al antro, sí. Ni sé el nombre de lo santo que soy yo. A la Pantera, dice Mike siempre ahí. ¿Por qué no te vienes el domingo el sábado en la noche a la Pantera con nosotros? ¿Por qué tú nunca haces esas cosas? Porque mi vida no depende de esas cosas y lo necesito para ser feliz, porque Dios es mi felicidad. Entonces, con algunos tenemos que ser muy abiertos con nuestras convicciones, ¿no es cierto? Y decirles, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano. Y he encontrado mi paz y mi felicidad en el Señor. Te invito a que tú hagas lo mismo. Y con otros es no dejarnos seducir, como Daniel con Balsasar. No dejarnos seducir por los regalos que este mundo nos pudiera ofrecer, diciéndonos, mira, ¿por qué no le das por este lado? Mejor es más bonito este camino. Y en lugar de eso nosotros decimos que tus dones y tus regalos sean para ti. No se lo decimos públicamente ni así, ¿verdad? Pero la convicción de saber, yo no necesito esos dones y esos regalos porque tengo los dones de Dios en mi vida. Tengo los regalos de Dios en mi vida. Todo lo que el mundo pudiera ofrecerme es absolutamente nada comparado. Es más, es un obstáculo para recibir el don y el favor de Dios en mi vida.